Bueno, como bien ha dicho Luciño, vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. No sé si habéis oído algo de, no sé, bueno, seguramente la habréis oído hablar, pero también voy a introducir un poco el concepto del mindfulness, que ya hemos empezado un poco, ¿no?, con el tema de qué es el mindfulness, para qué sirve y en qué nos beneficia, sobre todo para lo que es también la idea de este taller, ¿no?, que es estar en paz, ¿no?, estar a gusto con uno mismo. Entonces, el mindfulness y la inteligencia emocional, aunque sean dos herramientas diferentes, están muy conectadas. Porque para comenzar con mindfulness, tratamos de tomar mucha atención sobre lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Entonces, es un desarrollo de la conciencia o de la atención. Cuando tomamos más conciencia, empezamos a darnos cuenta de que en nuestro interior pues hay cosas agradables y desagradables. Entonces, a través de la inteligencia emocional empezamos a cambiar nuestro foco sobre cómo vemos esas sensaciones desagradables. Incluso llegamos a aprender sobre ellas. Me gustaría primero, para que conectemos un poco entre nosotros y sepamos cuál es quizá el impedimento a estar en paz, ¿de acuerdo? Y así podemos dirigir un poco más el foco, ¿no? Entonces, me gustaría simplemente que me digáis una cosa, una sensación, una emoción que no os suela gustar, ¿de acuerdo? ¿Qué emoción es la que menos os gusta sentir? Claro, también hay muchas formas, ¿no?, de ponerle metáfora, ¿no? También se le pone también la metáfora de un caballo que es salvaje, ¿no? Entonces, claro, la mente puede ser un caballo salvaje que nos lleve al precipicio, pero también, si sabemos domesticarlo, es un caballo que nos puede llevar a cualquier lugar que deseemos, ¿no? Entonces, justamente la práctica de mindfulness y de la atención plena nos ayuda a redirigir la mente, ¿no? Y es una práctica que no sucede de un día para otro, como todo requiere entrenamiento, ¿no? Pero para eso estamos aquí, ¿no?, para entrenar. Muchas gracias. Pues aquí Luciño nos ha dado una llave que justamente es la que vamos a tratar, que es el hacernos amigo de esas emociones que no nos gustan, ¿vale? Ahora vamos a explicar un poco por qué. Me gustaría haceros una pregunta bastante común, ¿no? Y más o menos creo que sé la respuesta, pero os la voy a hacer igualmente. ¿Quién de vosotros, os gustaría ser feliz? Levantad la mano. ¿Os gustaría ser feliz? Sí. Yo ya lo sé. Perfecto. Pues te vas a sentar aquí a darnos la charla entonces. ¿Y cuántos de nosotros está en esa búsqueda de la felicidad? Claro, al final cada uno puede interpretar la felicidad del modo que sienta, ¿no?, y que proyecte. Pero sí es verdad que es una sensación. Uno puede estar triste y ser feliz, por ejemplo. Uno le puede haber dejado o perder el trabajo y de repente ser feliz, ¿no? A veces es más algo interior y no tiene ni que ver con unas circunstancias ni con una emoción en concreto. Pero yo quiero, romper un poco los esquemas y yo lo que quiero tratar no es de que busquemos la felicidad, sino que busquemos la infelicidad. ¿De acuerdo? Ahora es cuando salís corriendo, ¿no? Y no estoy tratando un tema de masoquismo, ¿vale? Sino de que para encontrar la felicidad quizá tengo que descubrir cuál es mi infelicidad.
tengo que ir a las raíces de qué es lo que me impide ser feliz. Hemos hablado un poco ya del tema, ¿no? A veces es la impotencia, a veces es la frustración, a veces es el miedo, a veces es tener la mente errante, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestra sociedad nos empuja como a buscar la felicidad, ¿no? Las redes sociales, los anuncios, la publicidad, las películas, ¿no? Y es como que buscamos muy urgentemente esa felicidad y sin embargo nos cuesta mirar por qué no somos felices o por qué no nos sentimos plenos, ¿no? Y profundizar ahí dentro. ¿Qué quiero decir con esto? También esto que os estoy diciendo tiene que ver también con mi experiencia. Yo, en mi adolescencia tuve una autoestima muy baja y rechazaba muchas cosas de mí mismo. Rechazaba la envidia, los celos, la sexualidad, rechazaba un montón de cosas, ¿no? Y claro, todas esas cosas que rechazamos son partes de nosotros. Entonces, claro, si rechazo cosas dentro de mí, me estoy rechazando. Lo que fui descubriendo es que cuando me acerqué hacia lo que yo consideraba negativo, me di cuenta de que ese mismo dolor, porque al final todo me llevaba a sentir dolor, era una fuerza que me permitía cambiar, que me permitía hacer algo con eso. Entonces, podemos poner cualquier ejemplo, ¿no? Si yo siento frustración, si yo miro mi frustración como un aliado, como un amigo, no lo rechazo, sino que lo acepto y me acerco a esa frustración me va a decir muchas cosas. Me va a decir, quizá tómate un respiro, analiza qué es lo que necesitas, por qué te sientes frustrado. O sea que detrás de una emoción negativa hay un gran aprendizaje. Y la inteligencia emocional trata de ello, de entender esa emoción y dejar de rechazarla. Porque si integramos esa emoción, va a ser un motor que nos permita hacer algo al respecto. Pero si yo no quiero mirar esa emoción y trato de escapar, es imposible. Porque no puedo escapar de lo que siento. Está siempre ahí. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Tenéis alguna duda con lo que digo o suena todo con sentido? ¿Sí? He entendido ahora cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? Bien. Pero no solo eso, es que las emociones tienen un sentido, tienen una función. Sí. Sin esa emoción no podríamos sobrevivir, sea cual sea. Exacto. No solo no nos han entrenado, sino que nos han mal entrenado. Porque un niño no tiene ningún problema con sus emociones. Un niño, sobre todo cuando no ha sido educado, si está triste va a llorar, si está enfadado se va a enfadar, si está celoso lo va a mostrar. Él expresa sus emociones, ¿no? Nosotros, en cambio, en algún momento de nuestra vida aprendemos a tapar esa emoción por un sentido bastante importante, que es recibir el amor o de mis padres o de quien me esté cuidando, ¿no? Entonces, claro, descubro que hay emociones que me impiden, cuando soy un niño, me impiden recibir el amor. Cuando me enfado, mis padres se enfadan conmigo y me castigan. Entonces quizá aprendo a que la rabia es mala y no debería utilizarla, y me vuelvo pues o muy complaciente o todo esto. Y en ese momento es un mecanismo de supervivencia, porque dependemos muchísimo del amor, sobre todo de nuestros padres, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida ese mecanismo se va guardando en nuestra personalidad y quizá nos volvemos personas que rechazan la ira, y eso es fatal, porque la ira me ayuda a defenderme, la ira me protege. Si yo no me enfado, me pueden estar faltando al respeto, haciéndome daño, maltratándome. Entonces, cada emoción nos puede ayudar, y de eso se trata. Entonces, antes has dicho, es muy difícil, ¿no?
claro, es un entrenamiento y de lo que trata es, en vez de rechazarlo, es buscarlo, es ir hacia la rabia, es ir hacia el miedo, es ir hacia la tristeza, hacia la frustración, hacia la impotencia, es acercarme. No puedo conocer algo si no me acerco a ello. Si lo alejo, lo único lo estoy llevando a mi inconsciente y no significa que desaparezca, sino que aparece de forma irracional o desproporcionado. En cambio, si puedo asumir que estoy sintiendo esto de forma consciente, luego lo puedo llevar hacia y dirigir, ¿no? Entonces, bueno, puede asustar acercarte a algo que llevas mucho tiempo rechazando, pero para eso estoy yo aquí, para deciros que no pasa nada. Que salís ganando. Y cuando quería decir amistad es porque descubres que esa función está para ayudarte, que todas las partes emocionales en realidad lo que quieren es que seas feliz, pero a veces tienen que decir, oye, tienes que enfadarte, o oye, que tienes miedo porque hay una ausencia de amor quizá, o me siento solo. Si yo me acerco a ese miedo es como un niño. A mí me gusta mucho relacionar la emoción con el niño, porque está muy conectado, ¿no? Un niño es muy emocional y muchas veces cuando somos emocionales volvemos a esa inocencia, ¿no? Del niño, de ser auténticos. Y antes has hablado del ego, lo cual es muy interesante, porque el ego es esa máscara que nos ponemos delante de la gente para proteger nuestras heridas, porque hay una vulnerabilidad. Entonces prefiero pues mostrar otra personalidad, otra identidad, ¿vale? Por muy sutil que sea, porque pienso que no es correcto llorar o no es correcto enfadarme, entonces no puedo ser honesto, no puedo ser auténtico, no puedo decir mi verdad. Entonces, claro, a veces el ego, diferenciándolo de la individualidad, ¿vale? Que es tu parte única y tu carácter y todo esto, lo cual es positivo. Pero hablando del ego más negativo, tiene que ver con esa imposibilidad para expresar lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque lo rechazo. Si yo rechazo mi ira, no te puedo expresar mi ira, porque yo me avergüenzo de ella. ¿Entendéis lo que quiero decir? En cambio, si puedo mostraros que tengo miedo o que estoy enfadado, puedo conducirlo de forma consciente. ¿Entendéis? Sí, lo que dices es muy interesante, porque a veces, por ejemplo, yo me enfado, ¿vale? Puede ser una emoción, estoy enfadado, pero sí es verdad que de fondo lo que hay es dolor, por ejemplo. Y mi enfado se suele decir como una emoción secundaria o que tapa la emoción primaria, ¿no? La que es más real, ¿no? Entonces a veces es como otro mecanismo de defensa para tapar ese dolor, ¿no? Hay una cosa muy interesante, que esto ya lo sabían en la antigüedad, porque eran muy observadores, ¿no? de los seres humanos, y esto de lo que estoy hablando es de la astrología, ¿vale? No me refiero a lo que ponen en las revistas, ¿no? Es una enseñanza bastante profunda y no quiero entrar muy en detalle, pero hay una cosa muy interesante, que es la casa. Hay 12 casas, ¿vale? Que representan diferentes áreas del ser humano, ¿no? El amor, los viajes, las relaciones amistosas, y hay una casa que está dedicada al trauma, porque todos vamos a vivir traumas, es algo universal, ¿vale? Entonces la casa del trauma es Escorpio y curiosamente cada casa tiene diferentes, digamos, temas, pero todos están conectados. Entonces la casa de Escorpio es la del trauma, pero también es la de la transformación.
ambas van juntas, ¿no? Y Escorpio, antiguamente, el símbolo que tenía era el ave fénix. No sé si conocéis el ave fénix. Exactamente. Entonces el dolor tiene un potencial, que es la transformación. El dolor, si somos capaces de asumir nuestro dolor y de tomarlo, somos capaces de hacer algo con él. Pero si yo no quiero ver mi dolor, lo único que voy a hacer persiguiendo esa felicidad de la que me habla la televisión, las películas o lo que sea, es llevarme hacia una destrucción, hacia una inconsciencia. Entonces quizá ir a por mi infelicidad, por mi dolor, que quizás es lo que realmente estoy sintiendo, me va a permitir utilizar esa emoción. Y emoción también es movimiento, bueno, lo has dicho tú, es movimiento, pero es como un motor. Entonces esa emoción se puede convertir en un motor. Y imaginaros una persona, y muchas veces las personas que han hecho grandes cosas, como Gandhi, Martin Luther King, ha surgido del dolor, ha surgido de la frustración, ha surgido de la rabia, ha surgido de emociones negativas. Una persona alegre, al final, bueno, celebra su alegría y está muy bien, ¿no? Pero lo que realmente nos impulsa a mejorar, a transformarnos, a crecer, son las emociones negativas. Y a eso me refería cuando me refería de que son nuestros aliados. Que una emoción negativa me puede ayudar a ser más feliz. Entonces, en vez de buscar la felicidad, voy a mirar qué es lo que rechazo, qué es lo que me provoca infelicidad en mi cuerpo, descubrirlo y utilizarlo. ¿Vale? Esto ya es un ejercicio, bueno, de introspección. Si tú tienes la determinación de transitar una emoción, y muchas veces una emoción puede ser muy dolorosa, ¿no? Como ha dicho Luciño, incluso puede ser pues entrar en una especie de infierno, ¿no? Pero después de la tormenta siempre el aire está más puro, ¿no? Entonces yo diría que lo mejor es empezar por pequeñas cosas, como la frustración, quizá la impotencia, ¿no? Y ver que uno es capaz de transitar esa emoción. Y yo no puedo deciros cómo transformarla, porque ni siquiera sé cómo se transforman. Es algo que sucede mágicamente. Tiene mucho que ver con la conciencia, ¿no? Y ahí, bueno, sería entrar en unos temas un poco ya bastante profundos. Pero la conciencia, y no sé si habéis oído esta frase, la aceptación transforma, ¿no? Lo que se acepta se transforma y lo que resiste persiste, ¿no? Entonces, si uno está dispuesto a aprender de sus emociones y de cambiar esa mentalidad acerca de lo que uno siente y decir, bueno, vale, toda mi vida he pensado que la rabia era negativa, o toda mi vida he pensado que la frustración era negativa, pero voy a probar a acercarme a ella, como si fuera un laboratorio, y a experimentar qué significa sentirme frustrado. Y no se trata de analizarlo, no hablo de intelectualizarlo, sino de ver qué ocurre en mi cuerpo, qué está pasando, y solo con el hecho de estar atento, ¿qué ocurre? ¿Cambia? ¿Se mueve? ¿Vale? Son cosas que suceden, pero que solo la experiencia te lo puede demostrar, ¿no? Es complicado porque es como querer que una fruta caiga del árbol antes de estar madura. A veces necesita que se madure un poco más para que ese fruto caiga, ¿no? Yo entiendo que por compasión, por empatía, uno quiere ayudar a los demás, ¿no? Pero a veces lo mejor que puedes hacer para ayudar a alguien es ayudarte a ti mismo y ser un ejemplo para que la otra persona se sienta muy atraída por tu luz y te diga, yo también quiero eso. Entonces muchas veces la mejor forma de ayudar es ayudarnos, ¿no? Y ofrecer la mano siempre que la persona esté dispuesta, ¿no?
Pero si la persona está cerrada es muy complicado y quizá necesita pasar un poco más de tiempo por su patrón o todo esto para que se dé cuenta. Igual que nosotros, cada uno de nosotros pues no nos damos cuenta de muchas cosas y necesitamos darnos 10 veces contra el muro para decir, oye, esto ya me duele la cabeza, voy a pensar a ver qué hago, ¿no? Entonces, mucha paciencia, yo te diría. Hay dos cosas que son fundamentales para acercarnos a una emoción. Y antes hemos dicho que la emoción era como un niño, ¿verdad? Un niño lo que más necesita son sus padres, ¿no? Un padre y una madre, ¿no? Y curiosamente nuestra emoción también necesita un padre y una madre, pero esta vez lo que simboliza un padre y una madre, ¿no? Entonces, por ejemplo, la madre puede simbolizar el amor o la aceptación, ¿no? Como hemos hablado un poco del poder de la aceptación, y la protección del padre, o la conciencia o la capacidad para aprender, ¿vale? Que tiene mucho que ver con la atención, ¿vale? Es una cualidad masculina, ¿no? De concentrado, enfocado, y la cualidad femenina es abierto, receptivo, amoroso, ¿vale? Esas emociones, esos traumas muchas veces nacen de un momento en que esa presencia del padre y la madre no estaba, o estaba pero nosotros la interpretamos como que no estaba, porque al final un trauma es una sensación de abandono, una sensación de falta de amor, de miedo, ¿de acuerdo? El miedo es una ausencia de amor. Entonces, si queremos acercarnos a ese trauma, debemos acercarnos con esa presencia del padre y de la madre, de atención y de amor, ¿de acuerdo? ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque lo que solemos hacer de forma más inconsciente, ¿vale?, es juzgarlo, decir, no, esto es malo, ¿no? Porque me provoca dolor o malestar, ¿no? Entonces, claro, escapo del malestar y ya rápidamente me disocio y digo, no. Pero si puedo empezar a respirar tranquilamente, a concentrar mi atención, a estar más de una forma amable hacia mi sentir, entonces puedo adentrarme a cualquier cosa, a cualquier miedo. Pero es verdad que desde una sensación de protección y de aceptación, ¿no? Si estoy muy estresado y trato de conectar con alguna emoción, pues me va a desbordar. Yo cuando digo acompañado no estoy diciendo solamente en el sentido de acompañar a una persona, sino a lo mejor con una técnica. Claro, no sé si por supuesto. Claro, libros o no sé si en este caso el mindfulness En el tema del mindfulness, bueno, vamos a explicar un poco el cerebro, así quizá nos adentramos mejor en esta cuestión. Y es que nosotros tenemos como un software, ¿vale?, en el neocórtex. No sé si, bueno, sabéis que tenemos 3 cerebros, ¿no? El más inconsciente, el reptiliano, el mamífero, que es más emocional, y el neocórtex, que es más el intelectual, los pensamientos y todo esto. El software, este que tenemos aquí, es lo que nos hemos creado sobre todo en la infancia. De los 0 a los 7 años tenemos el cerebro pues súper abierto, en un estado Z, que absorbe todo lo que nos dicen, ¿vale? Ahí es donde se va a formar gran parte de nuestra personalidad. Entonces, ese software tiene creencias que a veces son un poco nocivas, como pues por ejemplo, no puedo sentir frustración o miedo, no puedes estar enfadado, no puedes llorar, ¿no? O sea, cada uno tiene algunos patrones que de algún modo se han creado, y claro, una creencia es un pensamiento que tiene mucho peso, es un pensamiento en el que creemos y que es una verdad para nosotros, ¿no? Al mismo tiempo, nuestro cerebro más inconsciente, ¿vale?, es donde está nuestra amígdala, que es donde se activa el miedo. Cuando se activa el miedo, todas las funciones de nuestro cerebro obedecen, porque es muy poderoso ese miedo, ¿no? Y solo hay una forma de calmar el miedo. A nivel cerebral se ha descubierto,
y es la atención, la conciencia, ¿vale? Esto es la parte del lóbulo frontal, ¿vale? Que es la que se desarrolla cuando hacemos mindfulness o meditación o técnicas de concentración. Y lo que se ha visto es que cuando uno está atento es capaz de calmar la amígdala y de incluso de tomar conciencia de, uy, mira lo que estoy pensando, pero desde otra perspectiva. Veo un pensamiento que puede ser nocivo, pero de algún modo lo veo desde un espacio de tranquilidad y de separación, ¿no? Entonces, al final las técnicas de mindfulness, que son técnicas de atención, de presencia, de hacer las cosas con totalidad y ver que mi inconsciente, mi neocórtex, va a empezar a soltar sus pensamientos, porque al final nuestra mente no para de hablar continuamente y el 98% de los pensamientos son repetitivos y podría decir que son basura, ¿vale? No son muy creativos, siempre dicen lo mismo, ¿vale? Eso tiene otra razón que, bueno, ya es adentrarnos en un tema, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablar de ello también. Nuestro cuerpo libera unos químicos según los pensamientos que creemos. Las hormonas reciben esa información y liberan, pues, neurotransmisores, hormonas, que son los que van a crear la emoción, la sensación, ¿no? Curiosamente, el cuerpo se habitúa a lo que tú le has dado. Entonces, es como que tiene mono. Es muy parecido al tabaco. Si al final el cuerpo es el que te pide fumar otra vez, porque dice, oye, necesito esas hormonas, yo estoy acostumbrado a esto. Pues con los pensamientos pasa lo mismo. El cuerpo le pide a la mente que piense de esa forma, porque es a lo que está familiarizado. Entonces, claro, si tenemos pensamientos destructivos o de baja autoestima o de lo que sea, el cuerpo va a seguir diciendo, oye, sigue pensando esto, y si no lo piensas voy a crear una sensación para que tu cerebro siga pensándolo, ¿no? Parece un poco dramático todo esto. Sí, es una cosa. Pero justamente el que es capaz de cambiar esto, y no sé si habéis oído, bueno, el tercer ojo, ¿no? Habéis oído hablar del tercer ojo, ¿no? Se utiliza mucho en meditación, yoga, ¿no? Que tiene que ver con, es como una ventana hacia el interior. Tenemos dos ojos que van hacia afuera y tenemos un ojo que va hacia adentro, ¿vale? Antiguamente no sabían mucho, bueno, sabían muchas cosas, pero no tenían estudios para ver el cerebro y todo esto. Pues este tercer ojo está muy conectado con el lóbulo frontal, que es justamente la parte que tenemos aquí del cerebro, que es la que nos permite ver qué pasa en nuestro interior de una forma, digamos, no juiciosa, ¿vale? Porque si empezamos a juzgarlo, el lóbulo frontal se apaga y empieza a funcionar otra vez el neocórtex, ¿de acuerdo? O sea, el lóbulo frontal es el que es capaz de mirar tal cual, conciencia pura, atención, estoy viendo esto. Imaginaros ver algo que os molesta y de repente que no os molesta. ¿Cómo os haría sentir? Ver tu frustración o tu impotencia y de repente darte cuenta de que no te molesta. Estoy seguro, no lo pensaría. No. ¿Pero qué te haría sentir? Me haría sentir anestesiada. Estamos muy identificados con nuestros pensamientos, ¿no? Y yo siempre digo que no somos pensamientos humanos, no somos emociones humanas, somos seres humanos, ¿no? Somos algo mucho más profundo que un pensamiento. La mente puede pensar infinidad de cosas y lo hace, además. Piensa sola, es su función, es pensar. Otra cosa es que yo me quiera creer esto, o esto quiera ser algo en lo que quiera ponerle peso. Normalmente le ponemos peso a esos pensamientos, sobre todo en un momento de la infancia, lo que hemos explicado antes, pero quizá eso ya no me sirve. ¿Por qué debo seguir con esa misma actitud si veo que no me lleva hacia donde quiero ir y lo único que hace es crearme más
más sufrimiento. Entonces justamente el lóbulo frontal también está muy conectado con la novedad. Y eso nos suele pasar. Cuando llegamos a un lugar nuevo, estamos mucho más atentos. O cuando hacemos algo nuevo, estamos más alertas, ¿no? Y mucha gente está adicta a viajar, a todo eso, porque, claro, le vuelve a hacer sentir vivo, le vuelve a hacer sentir despierto. Y deja el automatismo ese zombie de estar, pues eso, en la cabeza y poco en qué está pasando, ¿no? Pero curiosamente cada día es nuevo, cada momento es nuevo, cada sensación es nueva, cada experiencia es nueva, ¿no? Entonces podemos hacer que cada momento sea novedoso si decidimos dejar de vivir pues en los automatismos. ¿Cómo? Entrenando. Otra de las funciones tan interesantes del lóbulo frontal es que se le considera el director de orquesta del cerebro, ¿vale? Es como el jefe ejecutivo, digamos. Entonces, todas las áreas de nuestro cerebro, vamos a poner un ejemplo. Digamos, hay una empresa y están los empleados trabajando y el jefe nunca está. ¿Qué pasa cuando el jefe no está? En la inmensa mayoría de las empresas, que los empleados hacen lo que les da la gana, ¿no? Hasta algunos se cree ya el jefe, ¿no? Entonces, te suena, ¿no? ¿Viste que te reías? ¿Y qué ocurre cuando llega el jefe de empresa? Uy, llega el jefe, todos a trabajar, o por lo menos a hacer que trabajamos, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal ejerce esa influencia. Cuando de repente conectamos con la atención, todas las áreas de nuestro cerebro obedecen al que es el jefe de orquesta, ¿no? Entonces, ese jefe de orquesta, curiosamente, no es que él sepa más. A veces el jefe de la empresa sabe menos que sus empleados. Y muchas veces los empleados son más inteligentes, o tienen más información, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal, curiosamente, no tiene esa información. La información la tiene el resto del cerebro, que es donde está, pues, cómo me siento, mi memoria, mi hipotálamo, mis vivencias. Todo esto no tiene nada que ver con el lóbulo frontal. Pero el lóbulo frontal es capaz de ver toda esa información y decidir cuál escoger. O sea, tiene la capacidad de decidir justamente el lóbulo frontal. Pero para eso escucha a sus consejeros. Entonces, de repente dice, oye, tengo miedo. El miedo no es el que manda, es el jefe el que manda. Pero el jefe escucha a su empleado miedo. Y entonces dice, a ver, hay miedo aquí, ¿qué pasa? Voy a verlo, ¿no? Y se va descubriendo cosas. No te puedo decir en tu caso qué se descubre, pero siempre hay algo que descubrir, ¿no? Detrás de una emoción. Entonces él dice, vale, necesitas, no sé, darte un espacio, darte un capricho, darte un poco de amor. Él decide qué hacer con eso, ¿no? Entonces, justamente con lo que has dicho, no se vuelve un juicio destructivo, sino más que un juicio, un discernimiento, ¿no? De decir, esto realmente no me conviene. El lóbulo frontal es capaz de mirar más allá. Y esto, por ejemplo, se hizo con estudios con niños, ¿no? Que le decían, ¿quieres un caramelo? Y claro, el niño dice, sí, dice, si te lo doy en 1 hora, te daré 2. Entonces, cuando decían que sí, veían que era el lóbulo frontal el que se activaba. Decía, soy capaz de rechazar algo porque a largo plazo me va a venir mejor, ¿no? El lóbulo frontal es capaz de mirar más allá de las cosas, ¿no? No buscar el placer inmediato que puede conducirme a la destrucción, ¿no? A las drogas, a las adicciones, a cualquier cosa, ¿no? Sino ver un poco más allá. Entonces, ¿tenéis alguna duda con lo que o le veis sentido? Podría ser que juzgar sería esto es nuestro hermano, sin embargo discernir sería esto es beneficioso o no es beneficioso, ¿no? Sí, a nivel externo sería no beneficioso o beneficioso, pero a nivel interno realmente todo es beneficioso. O sea, cuando hablamos de la aceptación, no hablamos de una aceptación externa. No es que alguien me está maltratando y tengo que aceptar que alguien me esté maltratando.
Lo que debo aceptar es lo que siento por dentro. ¿De acuerdo? Que a veces la gente puede confundir eso, ¿no? Oh, no, estoy aprendiendo a aceptar, entonces pues no me voy a enfadar aunque me estés maltratando, lo acepto. No, eso no es ser honesto. O sea, por dentro estás muerto de rabia, acéptalo, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces es una aceptación sobre todo a nivel interna y ver que todo en tu interior puede ser beneficioso porque todo tiene información, todo te está aportando una señal, ¿vale? Como dijiste tú antes, ¿no? Se me quema la mano, si no tuviera esa señal ardería mi mano, ¿no? Entonces cada emoción tiene esa misma función, avisarte, decirte algo. Y cuanto antes lo escuches, antes podrás hacer algo al respecto. Y cuanto más lo rechaces, más tiempo durará. Y al final la vida, curiosamente, lo que quiere es que seas completo, que seas un ser coherente, íntegro. Entonces te va a poner retos, ¿no? Dicen, que no te enfadas. Bueno, pues te van a venir mucha gente a cabrearte para que te enfades. ¿Entiendes? Entonces, de lo que quiero hablar realmente es de que tomando conciencia del cuerpo, que es donde están mis emociones, de mi sentir, y de aceptándolo, de decir, oye, hoy me siento triste. ¿Qué es la tristeza? Voy a profundizar en la tristeza. Y curiosamente, ¿qué os parece la tristeza a vosotros? ¿Os gusta o no? Muy bonita. Muy bonita, ¿eh? Sí, a mí sí. Pues se ha visto que la tristeza es mucho más creativa que la alegría. Y los recursos en la tristeza son muchas veces más grandes que en la alegría. Si yo estoy triste, quizá es que no estoy haciendo cosas que me hacen feliz. Quizá no estoy viviendo o no estoy yendo a algunos sitios o no estoy hablando con unos amigos o no me estoy... ¿Entendéis? Esa tristeza te está diciendo, oye, tengo una necesidad. Y eso tiene mucho que ver con los golpes que te da la vida, ¿no? Te dice, oye, que no controlas todo, que deja de ilusionarte. Quizá te han enseñado a que crees que tienes que controlar todo, pero es una ilusión. Controlas muy poco, ¿no? Entonces, claro, la vida te dice, oye, te vas a frustrar siempre que trates de controlar todo. Quizá debería no controlarlo todo. Y quizá, oye, mira, qué bien me siento. Atentos. Y todas las enseñanzas, desde el yoga, el qigong, el zen, el budismo, mindfulness, todas coinciden en una misma cosa, en estar atento de ti mismo. Estar atento de tu mente errante, ¿no? Hacia dónde se está yendo. Y voy a seguirla, a ver a dónde me lleva. Y descubrir y decir, uy, esto no me conviene, ¿no? Me conviene quizá una actitud nueva, diferente, ¿no? Entonces, la atención sobre lo que me pasa, pero no una atención juiciosa, como hemos dicho, una atención amorosa, ¿no? Una atención que acepta, una atención que está simplemente iluminándose, ¿no? O sea, la conciencia es como una luz, ¿no? Simplemente ilumina lo que hay, ¿no? Entonces, claro, donde llevas luz a la oscuridad, pues la oscuridad desaparece, ¿no? Entonces, si somos capaces de entrenar esa atención y decir, uy, mira, ya viene mi mecanismo o mi hábito, ¿no? Ya, mira, está pasando. Y quizá vuelvo a caer, pero estoy ejercitando ese músculo. Y la siguiente vez me daré cuenta antes. Y la siguiente vez diré, mira, ahora es una oportunidad para cambiar esto. Voy a hacer esto diferente. Y esa sensación es lo más maravilloso que podáis imaginar. Porque os sentís libres de vuestra propia mente. O más bien, os sentís de algún modo, por fin, dueños de vuestra mente. Y no vuestra mente